Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver el poderoso Toxic Biohazard, qué es y qué podemos hacer con él. ¿Sale? Este es un plugin nativo de FluxStudio que tiene ya muchos años, ya salió viejito, pero bueno, tiene todavía varias cosas que le podemos rescatar que les va a gustar, ¿sale? Así que bueno, espero que les guste este video, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones y comencemos. Muy bien, ¿qué es el Toxic Biohazard? Este es un sintetizador híbrido que tiene un motor de audio que nos da síntesis FM con síntesis sustractiva, ¿sale? Así de fácil. Vamos ahora a ver la interfaz de este plugin para que ustedes lo puedan ir pues manejando de poco a poco, vayan entendiendo cómo funciona. Al principio parece una nave espacial, parece, no sé, que viene de otro mundo, pero una vez que ya sabes qué parte corresponde a qué es cada cosa, ya todo se facilita muchísimo más. Muy bien, primero empecemos con la parte izquierda superior donde dice configuración. Aquí nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el pitch global. Como pueden ver aquí, estoy transponiendo por semitonos. Tenemos la opción de ajustar la polifonía. Actualmente está en 8 voces y podemos ajustar hasta 32. Entonces nos da mucha flexibilidad ahí. En cuestión de las voces, podemos aumentarlas hasta 8 para obtener algo así, por ejemplo. Antes estaba así y ahora tenemos algo así. De las voces tenemos desafinación y el paneo de las voces, que básicamente pues las va a abrir y nos va a dar un sonido más estéreo. Ahí, por ejemplo, se escucha un sonido bastante lleno. Y de aquí, pues, tenemos lo que es un modo tipo glide. Cuando lo activamos se escucha así. Y tiene 4 modos diferentes. Cada modo se va a escuchar diferente una vez lo selecciones y pruebes con él. Muy bien, en la parte de aquí en medio nosotros tenemos lo que se le llama Program a lo que vendría siendo presets. Si nos vamos en opciones, vamos a encontrar guardar program, cargar program, importación de varias cosas respecto al MIDI. También tenemos Swap Effects, que esto lo que hace es, digamos, invertir los efectos. Está, la verdad, yo lo veo pues inservible. Y tenemos estas opciones que son para resetear, por ejemplo, las modulaciones MIDI, resetear el secuenciador y resetear lo que es el programa o el preset. Cuando tú lo reseteas, te da una sola onda sinusoidal para que tú empieces tus sonidos desde cero. Entonces, quieres empezar limpio, tienes que irte a Options y luego te vas a resetear el programa. Dentro de aquí de No Name vamos a encontrar como un menú de todos los presets. Por ejemplo, si nos vamos a Leads y seleccionamos, no sé, el primero. La verdad es que tenemos bastantes cosas que podemos utilizar y que podemos sacarle provecho dentro de lo que es el Toxic Biohazard. Sobre todo cuando quieres, no sé, crear algo más rápido, pues puedes empezar con una idea y después ya lo modificas a tu gusto, ¿no? Acá a la derecha tenemos lo que es el envolvente del master. Esto va a afectar a todo el sonido. Entonces tenemos el attack, decay, sustain y release, los típicos. Tenemos cantidad de velocidad de curva. Drive, este es como un tipo de distorsión. Como pueden escuchar ahí lo que le está haciendo una nacional, y tenemos el volumen del máster. Ahora bien, ya que vimos la parte superior, podemos enfocarnos a la parte de en medio. Entonces, en total, tenemos 6 osciladores, ¿sí? Oscilador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que yo les explique del oscilador 1 aplica hasta el 6, ¿no? Es básicamente todo lo mismo. Entonces tenemos el frequency offset, este knob de aquí, que nos va a cambiar básicamente el pitch en hercios. Luego tenemos el ajuste de la velocidad, del velocity de este oscilador. Y después tenemos estos controles típicos de ataque, decay, sustain y release, que bueno, lo podemos ajustar en cada uno de los osciladores, no solamente en el master, como ya vimos. Tenemos el control de pitch típico acá arriba. Y luego tenemos desafinación. La desafinación pues funciona en céntimos, así que solamente estamos
subiendo hasta un semitono, bajando hasta máximo un semitono. En la parte derecha tenemos lo que es el corazón del oscilador en sí. Si yo le doy clic a la letra, a la palabra que me sale aquí, me van a aparecer todas las opciones de ondas que yo puedo utilizar en el Biohazard. Por ejemplo, digamos, escojo esta de sierra. Ahí ya la tengo, ya la puedo utilizar. En la parte de aquí abajo tenemos este botón que dice Free, que tiene que ver con la fase. Si lo tenemos así activado, quiere decir que no va a estar sincronizado con el tono del sonido que estás trabajando. Y si lo desactivamos, el oscilador sí va a estar sincronizado. La fase aquí la podemos mover hasta 100 puntos o grados, como le queríamos decir aquí. La verdad que no tiene un control de 360 como Serum, que es un poquito más preciso. Y para activar o desactivar el oscilador, solamente le damos clic a la pura onda que nos aparece aquí. ¿Sale? Y si queremos nosotros copiar los valores de un oscilador a otro lado exactamente igual, le podemos dar clic aquí a este como botoncito. Le damos copiar y ya nos vamos al otro que queramos nosotros pegárselo. Le damos clic aquí y le damos paste. ¿Sale? Entonces básicamente estos mismos valores se aplican a todos. No hay como uno, digamos, especial. Y todas las ondas que tenemos aquí para seleccionar son estas de acá. En la sección donde dice Custom, si nosotros le damos clic aquí, nosotros podemos cargar nuestras propias ondas. Así que por lo menos no estamos limitados a lo que nos está ofreciendo el Toxic Biohazard, ¿no? Si ustedes tienen algunas ya creadas, las pueden importar aquí en ese formato WAV. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En medio de todos estos 6 osciladores tenemos lo que es la Matrix. Esta Matrix está muy parecida a la de Citrus, de la forma en que opera. ¿Por qué? Bueno, porque es una Matrix donde básicamente aplicamos lo que viene siendo la modulación FM, ¿ok? Primero tenemos como estos 3 menús. Donde dice Mod es porque vamos a modular. Donde dice MIDI es para hacer hacks, MIDIs. Bueno, no hacks, pero varias cosas que puede hacer con algún controlador MIDI. Yo la verdad nunca he probado hacer esto, pero está esa opción. Y tenemos la opción de pues hacer un secuenciador. Está súper tosco esto, o sea, súper antiguo. Es decir, aquí nosotros subiendo, bajando, vamos a ir ajustando. La verdad que es tedioso, ¿no? Estarte un rato ahí moviendo. Yo, pues para secuenciar, mejor me voy al piano roll. Pero ahí está la opción. En la sección de modulación, que es la más importante, entonces, por ejemplo, si yo tengo el oscilador 1, que es el único que está activo, ¿no? El oscilador 1. Si yo, por ejemplo, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 1. Si yo subo este valor hacia arriba, allá empezamos a tener modulación, como pueden escuchar. ¿Qué tipo de modulación es? Bueno, este oscilador se está modulando a sí mismo. Es decir, esta onda sinusoidal se modula a sí mismo y obtenemos este resultado. Ahora, si yo quiero que el oscilador 2, o sea, este de aquí lo activamos, modula el 1, entonces yo me tengo que ir aquí donde dice 2 y que marque acá 1, ¿sale? Allá tengo otra modulación, ¿sale? Si yo quiero, por ejemplo, que el 3 module en 1, así me voy, 3, 4, 5, 6. Si quiero, por ejemplo, que el 6 se module al 6, entonces yo me voy acá. Es básicamente checar bien el entrecruzamiento que tienen, digamos, cada oscilador para que entendamos qué va a modular a qué, ¿sale? Si yo quiero que el 3, por ejemplo, module al 4, entonces yo me voy aquí al 3 y me voy 1, 2, 3, 4. Ahorita no se escucha nada porque no los tengo prendidos. Para que se escuche, tenemos que prender el oscilador 4 y el oscilador 3. Para poder escuchar todo esto, tenemos que irnos aquí al oscilador 4, ¿sale? Le subimos el volumen a 100 y aquí el 3 está modulando el 4 y el 4 es el último, o sea, es donde va a salir el output, la salida del audio. Entonces le subimos el volumen al 4. Ya tenemos la modulación. Cuando ustedes digan, no, pues yo quiero utilizar los 6 osciladores porque voy a hacer un sonidazo, que esto, que lo otro. Entonces, lo mejor es simplemente suben el volumen a todos los osciladores y ya después, si ustedes quieren, pues ya le bajan el volumen a uno o al otro. Sería lo más fácil porque es muy común que, por ejemplo, empieces a modular una cosa con otra y dices, ¿por qué no se escucha? Y a lo mejor tienes activado el volumen del oscilador inadecuado, ¿no? Que dices, no, pues no está sonando nada, pero pues es porque no estás teniendo el volumen adecuadamente activado. Muy bien, entonces no tiene falla. Simplemente piensen en el tema de modulación, como les había dicho, entrecruzado, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. Al principio está como medio raro, pero una vez que le hayan, pues la verdad que está muy sencillo. Yo les recomiendo que sí activen el mix al 100% de los 6 osciladores para lo que sea que ustedes modulen uno con el otro,
pues sí, pues sepan qué está pasando, ¿no? Básicamente. En la parte de abajo del mix tenemos lo que es el paneo. El paneo nosotros lo podemos activar y esto es para, pues básicamente cada oscilador. Tenemos menos negativo 50 más 50 positivo y esto afecta pues cada oscilador. Entonces si yo me voy aquí donde está el 1, entonces estoy afectando el paneo del primer oscilador. Esto es para que ustedes puedan pues hacer un super sonido con todo paneado, bien estéreo, bien suculento, modificando bien todo esto, ¿no? Y bueno, ya en la parte de abajo tenemos los dos LFOs. Estos LFOs están aquí escondiditos en esta partecita. Son los dos moduladores que tenemos en el Toxic Biohazard. La verdad que no tiene como que mucha modulación en sí. Es poco, pero pues es funcional. Entonces, pues, ¿cómo funciona? Muy fácil. Digamos que yo quiero modular el operador 1. Solamente me voy aquí y le subo la modulación a 100 o menos 99. Esto es como que la modulación que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a irnos fácilmente. Vamos a resetear todo. Tengo aquí una onda sinusoidal. Digamos que activo el segundo oscilador. El segundo oscilador va a modular al primero. Algo así. Y digamos que yo quiero con el LFO modular el 2, el segundo oscilador. Entonces yo nada más le subo el volumen aquí. ¿Se fijan? Y ya me voy al LFO 1 y aquí yo ajusto esos valores, ¿sí? Tengo la opción de darle sincronización libre o activada, tipo como lo del oscilador. Le doy clic aquí donde dice onda y tengo todas estas ondas, al igual que las mismas que teníamos acá, pero las podemos usar para modular. Por ejemplo, digamos, agarro, no sé, una de triángulo y puedo sincronizar aquí con estos valores o puedo darle un valor de modulación con hercios. ¿Sale? Como pueden escuchar. Si quieren sincronizar, digamos, están haciendo un baseline o algo con algún sonido, lo que sea, pues básicamente aquí la velocidad lo modula, ¿no? Esto es para que vaya a sonar bien ahí, porque si lo hacen con los hercios está bastante difícil sincronizar. Entonces aquí tienen las dos opciones. Si quieren utilizar la de hercios, hay que darle aquí donde dice none y aquí moverle donde dice speed. Y bueno, pues básicamente así es como opera el LFO. Es sencillón, no tiene muchas cosas. Y a la parte derecha tenemos el segundo LFO. Entonces tenemos estos dos para poder modular, como les platicaba anteriormente. En la parte de en medio tenemos un filtro. Aquí dice filter. Tenemos el attack y decay sustain release del filtro, o sea, un envolvente del mismo filtro. Tenemos el cutoff, que podemos abrir y cerrar. Ahorita no está haciendo nada porque hay que escoger aquí donde dice mode. Tenemos que seleccionar uno de los tres modos, ya sea low pass, band pass o high pass. El clásico es el LP, que nos apaga el sonido así, ¿sale? Y si yo quiero modular, digamos, este filtro, lo puedo hacer aquí con lo que dice LFO1 amount. Hago esto. ¿Sale? El eje amount determina qué tan fuerte va a aplicarse, digamos, el filtro con el sonido. Entonces, hace un efecto diferente si lo tenemos en medio o totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha. Es como un control aparte extra, digamos, del filtro que podemos hacer para pues darle mayor control a nuestro filtro, ¿no? Aquí abajo tenemos la resonancia. Tenemos el key tracking. Para que esto funcione conforme pues tú estás moviendo tus notas, digamos tienes un arpegio, puedes probar con el key tracking. También tenemos el velocity tracking, que es simplemente sigue, digamos, el cambio de tono o el cambio de volumen de estas cosas. Así que bueno, básicamente así es como funciona el filtro. En la parte de abajo tenemos un ecualizador. Para activarlo le damos clic aquí, se prende la lucecita. Y ya empezamos a ecualizar. Yo en lo personal pues no utilizaría este ecualizador a menos que esté usando pues un preset dentro de Toxic Biohazard y quisiera que pues sea lo mejor posible dentro del plugin mismo, ¿no? Del sintetizador. Así que bueno, así es como, digamos, funciona esta sección. Y en la parte izquierda tenemos dos módulos de efectos. Entonces tenemos este de acá, la parte izquierda. Todo depende de qué tipo de efecto tengamos seleccionado. Tenemos Lo-Fi, Phaser, Flanger, Reverb, Chorus, Delay. Si yo selecciono Lo-Fi, pues van a cambiar los valores. Si acá selecciono
Delay, pues si se fijan hay más valores y si selecciono River, pues cambian los valores. Entonces, dependiendo de lo que tengamos seleccionado de efecto, como ahorita están escuchando, pues depende de los valores que vamos a tener aquí, también cómo va a afectar al sonido, ¿sale? Una cosa que me faltó mencionarles es que también tenemos modulación del master pitch aquí, con el LFO, con el EFG amount, este de aquí, y con el bend. Y pues básicamente esto es el Toxic Biohazard. Es un plugin viejito, pero todavía es potente, tiene su síntesis FM con sustractiva, esta síntesis híbrida. Me causa mucha impresión, se me hace bastante interesante que tenga 6 osciladores, o sea, es algo que, o sea, tú ves sintetizadores más populares hoy en día que nada más tienen 2, 3, a lo mucho, 6 osciladores, es como que, bueno, si sabemos utilizarlo podemos sacar sonidos bastante potentes, bastante buenos. Y pues es algo que yo les recomiendo que prueben. Si están viendo este video porque están participando pues en el Toxic Biohazard Challenge, pues les deseo mucha suerte. Échale muchas ganas con sus sonidos porque pues sí está un poquito más complicado de manejar este plugin a comparación de Harmony o Citrus. La interfaz es como, no sé, es de otro mundo, ¿no? Parece alienígena este plugin, pero puede sacar muy buenos sonidos. La verdad que en general la calidad de sonido está bastante buena. Teniendo en cuenta en el año que ya estamos, pues no sería como mi primera opción personal, así de que voy a agarrar el Toxic Biohazard y voy a hacer unos sonidos. No necesariamente cuando tenemos Faceplant, Serum, tenemos Pigments, tenemos Omnisphere, Contact y muchas cosas más que si pudiera yo darme el lujo, ok, compro esto, tengo esto, lo otro, pues lo haría, ¿no? Pero recordemos que esto está integrado en FL Studio. Desafortunadamente está, si mal no recuerdo, en la All Plugins Edition. Así que bueno, si están usando FL Studio y tienen la All Plugins, o a lo mejor les gustó este video, pues sí les recomendaría que lo prueben a detalle. Así que bueno, no olviden darle like, no olviden suscribirse, a darle ahí donde dice activar todas las notificaciones y también vayan en la aplicación de su celular y activen todas las notificaciones de YouTube porque si no, no les van a llegar nuevos videos de mi canal, no les van a llegar los nuevos sorteos, ni challenges, ni nada en lo absoluto. Tienen que tener esas dos cosas activadas. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.